Por favor, abran sus Biblias en Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Juan, capítulo 6. Estamos a punto de estudiar un milagro que es bien importante. Es tan importante que solo 2 milagros se relatan en los 4 evangelios. Uno es la resurrección y el otro es este milagro que es la alimentación de los 5,000. Esta sección es tan importante que solo 3 eventos se repiten en los 4 evangelios, que es la crucifixión, la resurrección y este milagro. Así es de que debe de tener algo muy especial este milagro porque se encuentra en los 4 evangelios. Y esto es interesante porque Juan usualmente nos enseña cosas que no están en los otros evangelios. Y vamos a ver otras cosas que son un poquito diferentes. Dice Juan, capítulo 6, versículo número 1. Después de esto, cuando ustedes leen después de esto, no quiere decir que lo que está pasando es después de lo que sucedió en el capítulo 5. En el capítulo 5, ¿se acuerdan? Que el Señor Jesucristo hace un milagro y lo quieren matar porque Él, siendo hombre, se hace Dios. Bueno, aproximadamente, creen los estudiosos de la Biblia que han pasado entre 6 y 1 año entre el capítulo 5 y esto que estamos estudiando el día de hoy. La persecución y el odio hacia el Señor Jesucristo descritas en el capítulo número 5 no han cambiado. Al contrario, se ha incrementado más. Si ustedes recuerdan en Juan 5:18, nosotros leemos que querían matarlo. Y eso no ha cambiado. Y tristemente, ahora el Señor Jesucristo entra a la región de Galilea y en Juan 6:66 vamos a ver que va a ser rechazado también. Entonces hay varias cosas que no han cambiado. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue al otro lado del mar de Galilea, en el Tiberias. Esta es una región montañosa, esta es una región donde no hay mucha gente. Y ahora estamos viendo que el Señor Jesucristo se está introduciendo en una región gentil. No como antes. Esta es otra cosa diferente. Usualmente Juan se va a enfocar en el territorio judío, pero ahora hace el enfoque en un territorio gentil. Así es de que vemos otra cosa inusual. Ya Juan no se enfoca en Jerusalén y Judea, ahora está hablando de un territorio gentil. ¿Por qué el Señor Jesús y sus discípulos querían retirarse, irse a solas a una región? Cuando ustedes leen montañosa, no quiere decir que se fue un monte, no. Simplemente era una región alta. Él quería pasar tiempo. Bueno, si ustedes leen Marcos 6, 30 y 31, nos va a decir que el Señor Jesucristo quería hacer algo muy especial. Ellos estaban muy cansados. Ellos estaban trabajando muy fuerte. Marcos 6, 30 y 31 me dice que no tenían tiempo ni para comer. Imagínense, el Señor, aquí en esta sección vamos a ver que Él quería instruir a sus discípulos, quería trabajar con ellos, quería pasar un tiempo tranquilo con ellos y de reposo. Marcos 6, 30 y 31 nos va a decir eso, que trabajaban muy fuerte. Muy fuerte, no tenían descanso y también Él quería tener comunión con su Padre. ¿Sabes? A veces lo más espiritual que tú y yo tenemos que hacer es descansar. Descansar. Conozco personas y ministros que tienen todo mi respeto, pero que se forzan la máquina a lo máximo. Que el día que se enferman son semanas ahí en cama. A veces tú y yo lo mejor que podemos hacer, lo más espiritual, es descansar y no hay nada de malo con eso. Eclesiastés 10:10 me dice, y lo voy a parafrasear, si no se le saca filo al hacha, hay que imprimir más fuerza. En otras palabras, detente, sácale filo al hacha y no te vas a esforzar tanto. A veces también tenemos que descansar.
Y es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Es lo que está buscando Él. Y no hay nada de malo con eso. Pero, ¿pudo Él descansar con sus discípulos? Fíjense el versículo número 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía entre los enfermos. Él no pudo descansar, a pesar de que él quería retirarse, había mucha gente. ¿Y por qué le seguía la gente? Pues interesante lo que me está diciendo, le seguía por las señales. ¿Y se acuerdan lo que eran las señales? La señal simplemente era algo que nos estaba apuntando a algo más. Ellos estaban viendo las señales. Juan no usa la palabra milagro, pero dice señales. Es decir, el Señor Jesucristo estaba haciendo todo esto porque estaba apuntando a algo más. El objetivo de las señales era que ellos vieran que Jesús era el Mesías. Y de hecho lo van a ver ellos en Juan 6:14. Ellos reconocen que a causa del milagro, hey, este es el Mesías. Juan 20, 30 y 31 me dice que este es el objetivo de este libro. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Pero tristemente, estas personas no fueron hacia donde la señal les apuntaba, que era que Jesús era el Mesías. Y ellos se quedaron abrazando la señal. Ellos querían los milagros. ¿Cuáles eran las señales que les llamaban a ellos la atención? Que curaba a los enfermos. Una de las cosas más valiosas en esta vida es la salud. Es la salud. ¿Cuántas cosas no hacemos tú y yo por la salud? Y deberíamos de hacerlo, pero todo tiene su lugar. Lo más importante no era la salud física, sino que se dieran cuenta ellos que Él era el Mesías. Tu salud física es importante. De hecho, Santiago 5:15 me dice que la oración de fe sanará al enfermo y habla de otras cosas en el contexto. Proverbios 3:8 me dice que el que obedece a Dios es medicina para ellos, y ya estudiamos nosotros ese pasaje en Proverbios. Pero Jesús les quería dar algo más que la salud física, les quería dar la salud espiritual. ¿Por qué? Porque este hombre interior se desgasta día a día, como dice 2 de Corintios 4:16. Así es de que es importante, y a final de cuentas todos vamos a morir, y Génesis 3:19 me dice que vamos a regresar al polvo. Por eso el Señor Jesucristo les estaba apuntando a algo más. Estas personas siguieron a Jesús por los motivos incorrectos. Siguieron al Señor Jesús no por su predicación, no porque era el Mesías, no porque en Él obtenían la vida eterna, sino por la sanidad que les proveía. Y eso no era lo adecuado. Y es difícil no pensar en esto. ¿Cuáles son tus razones por las cuales sigues al Señor Jesús? ¿Por qué tú sigues al Señor Jesús? Porque muchas personas siguen al Señor Jesús porque creen que Él les va a satisfacer todo lo que quieren, que les va a dar todo lo que quieren, y no debería de ser así. ¿Cuál es tu razón? ¿Qué te motivó esta mañana para venir aquí? Mira, nosotros deberíamos de seguir al Señor simplemente porque Él es Dios. Eso es suficiente. ¿Por qué se respetan a los padres? Simplemente porque son los padres. Simplemente por ser los padres. ¿Por qué se obedece a un policía? Simplemente porque es la autoridad. ¿Cómo se sigue a un maestro? Simplemente porque él es un tutor. Esas son razones suficientes, con más al Señor, pero esto
no lo alcanzaron a ver ellos. Versículo número 3, Juan 6:3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Como les decía, cuando dice que se sentó en un monte, no quiere decir que se fue a la montaña, simplemente era un lugar alto. Versículo número 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Este es un punto interesante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era judío y estaba muy cerca la Pascua. Él debería de ir a festejar la Pascua, mas sin embargo, Él está con los gentiles. Eso me recuerda a lo que dice Juan 1:29, que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, no nada más de algunos cuantos, y por eso Él está en aquella región. Versículo número 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cuando alzó Jesús los ojos, vio que le seguía gran multitud. Él quería descansar, pero no iba a ser posible en esa ocasión. Él quería aislarse, pero no. En realidad estaba un lugar muy concurrido. Y a pesar de que este era un lugar que no era turístico, a pesar de que este lugar no era muy atractivo, la gente le seguía. ¿Por qué le seguía? Porque sanaba a los enfermos. Y como les digo, el sanar a los enfermos es algo muy atractivo. La salud física es muy apreciada, pero tristemente, cuando alguien se enferma, entramos en una desesperación y personas con una mala intención sacan provecho de eso. Por eso hay predicadores que engañan a la gente, por eso hay productos milagrosos que mienten y la gente se lo cree. Porque la salud es algo muy, muy valioso. Debemos nosotros de tener cuidado y no dejarnos engañar. No debemos dejar que nuestra necesidad nos ciegue y terminemos creyendo cosas que en realidad no lo son. El simple todo lo cree, mas el avisado todo lo escudriña. Ahora el Señor Jesucristo se dirige a Felipe y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué el Señor Jesucristo se dirigió a Felipe si había otros discípulos ahí? Muy probablemente es porque Felipe vivía en aquella región. ¿Se acuerdan? Juan 1:44 nos lo dice. Él era más o menos de esa región. Estaba como a 14 kilómetros de donde estaban ellos, allá en Betsadia. O quizás Felipe fue el que le dio la idea al Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos Mateo 14:15, vamos a ver que los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: hey Señor, se hace tarde, hay que despedir a la multitud para que vayan y compren alimento. Entonces probablemente Felipe fue el de esta idea. Por eso el Señor Jesucristo dice: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjense la pregunta del Señor Jesucristo. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Que no los va a alimentar? ¿Que quizás los va a alimentar? ¿O que los va a alimentar? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Que los va a alimentar. Los va a alimentar. El detalle es de dónde vamos a sacar esa comida. Por eso les decía, el Señor Jesucristo está entrenando a sus discípulos, está trabajando con ellos. Ellos habían dicho que se tenía que comprar alimentos allá en Mateo 14:15 y el Señor Jesucristo les dice: ¿de dónde? ¿De dónde? Y el Señor Jesucristo en Mateo 14:16 dice algo bien interesante. Vamos a Mateo 14:16. Jesús les dijo:
no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. ¿Quién tenía que alimentar a esta gente? Ellos mismos. El Señor le está diciendo que ellos son los que están encargados de darles de comer. Obviamente, el Señor Jesucristo estaba apuntando a algo espiritual. Porque aun cuando ellos pudieran comprar alimento, ¿de dónde iban a sacar alimento para tanta gente? ¿Cuántos serían? Dice la Biblia que ellos eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Supongamos que la mayoría de ellos estuviera casado. La mayoría de veces ellos viajaban en grupo. Estamos teniendo que tenían otros 5,000. Muchos de ellos han de haber sido hispanos porque también tenían muchos niños. Ellos tendrían 2 o más. Vamos a ponerles 2. Vamos a decir que cada uno tenía 2. Pues para hacer 5. Sí, vamos a decir. Estamos hablando de 20,000 personas. Una tienda no podía abastecer eso. No había tiendas como en nuestros días. Mas sin embargo, el Señor Jesús dice que ellos le tenían que alimentar. Y el Señor Jesús está diciendo que los va a alimentar. Estamos viendo que el Señor Jesucristo los está haciendo pensar. Está trabajando con ellos. ¿Y por qué el Señor Jesús los quería alimentar? Lo más fácil era, hey, váyanse y nos vemos mañana. Marcos 6:34 me dice por qué. Marcos 6:34 me dice que el Señor Jesús tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Lo curioso es que ahí estaba el pastor de pastores, pero ellos no lo alcanzaron a distinguir. Esa compasión movió al Señor Jesús para sanar a los enfermos. Mateo 14:14 me dice que el Señor Jesús, cuando estuvo con ellos, estuvo todavía sanando a los enfermos. No solo eso, Marcos 6:34 me dice que el Señor Jesucristo les estaba predicando. Estamos hablando que estaban cansados ellos en su cuerpo, pero aún así tuvieron compasión y esa compasión les movió a darle a estas personas sanidad y la palabra de Dios. El Señor Jesús les quería alimentar no solo físicamente, sino también espiritualmente. Recuerda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el Señor. Les alimentaba de todo. Y la pregunta para ti, para mí es, ¿de qué te alimentaste esta semana? ¿De qué te alimentaste? Porque seguramente cuando tú tuviste hambre, comiste bien. Pero, ¿te alimentaste espiritualmente? Porque si no, ahorita eres un desnutrido espiritual. Ahorita al estar tú desnutrido espiritualmente, cualquier bacteria va a entrar a tu sistema y ¿sabes qué? Te va a enfermar. Cualquier tentación se te va a hacer atractiva y vas a caer. Dice Primera de Pedro 2:2 que debemos desear la leche espiritual no adulterada. Debes de desearla. Si es de que el Señor Jesucristo no nada más los quiere alimentar físicamente, sino también espiritualmente, que es lo más importante. Y le preguntó a Felipe eso, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo número 6. ¿Por qué decía el Señor Jesucristo esto? Si es imposible comprar tanta comida, si vamos a ver que no tenían ni el dinero, ¿por qué le decía? El versículo número 6 no lo dice. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. El Señor Jesucristo sabía él lo que iba a hacer. Le estaba probando
¿Cuántas veces tú y yo no estamos enfrente de situaciones donde no sabemos qué hacer y decimos, Señor, ¿por qué estoy aquí? Por algo, mijo, por algo. Estoy buscando que madures. El Señor Jesucristo está entrenando a sus discípulos. Ellos tenían que ver varias cosas. Cuando el Señor nos pide hacer algo y está fuera de nuestro alcance, nosotros tenemos que pensar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué este ser amado está pasando por esto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Más bien, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Bueno, ellos tenían que ver su incapacidad. Es una tarea muy grande, imposible, fuera de mis manos. Yo no puedo hacer nada. Ellos tenían que darse cuenta que esa tarea era imposible. Humanamente, imposible. Imposible. Ellos tenían que darse cuenta que debían de llevar esa situación al Señor y decirle, Señor, está en tus manos. Yo no puedo hacer nada. Entonces verían no solamente que Jesús es omnipotente, sino que también es un Dios que se relaciona con ellos. Eso es lo que ellos tenían que ver. Mira, ve tu incapacidad. Date cuenta que hay cosas fuera de tu control y las tienes que llevar al Señor. Y cuando las llevas al Señor, aprendes a confiar en Él y tu fe se ejercita y creces. Cuando tú tratas de agarrar las cosas, te frustras, te crees omnipresente, omnipotente y te crees Dios. Y el día de mañana, a lo mejor hasta tu salud va a ir de por medio. Segunda de Corintios 12:10 me dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Señor, yo no puedo. Yo no puedo, dependo de ti. Y es cuando el Señor obra en nosotros. Las cosas más complejas se estaban poniendo porque se estaba haciendo de noche. Ellos tenían que ver que era una tarea muy difícil. Estaban aprendiendo la última lección del día. Dios constantemente te está probando para capacitarte. Pero tienes que abrir los ojos y darte cuenta de eso. Las cosas no suceden porque sí. Hay un Dios que se preocupa por tu madurez. Por sobre tu felicidad está tu madurez. Que no te vendan la idea que Dios te quiere feliz todo el tiempo, porque no es el Dios de la Biblia. Dios te quiere maduro todo el tiempo. Mira que yo no veo a mis hijos bien contentos comiéndose sus espárragos, chayotes, brócolis. Algunos de ustedes no saben ni lo que es eso, ¿verdad? Yo no los veo contentos, pero por encima de su felicidad, yo quiero su madurez. Porque si yo quisiera su felicidad, pues les daba puro Chick-fil-A todos los días. Pero yo quiero su madurez. Lo mismo sucede con Dios. Que no te vendan esa idea. Porque esa idea se vende muy bien. Versículo número 7. ¿Qué hace Felipe? El Señor Jesús le hace una pregunta y él empieza a correr su calculadora mental. Versículo número 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. ¿De dónde habrá sacado Felipe esa cantidad de 200 denarios? Por algo, ¿verdad? Se le tuvo que haber venido a la mente él. Quizá era la cantidad de dinero que ellos tenían en la tesorería. Que por cierto, Judas estaba a cargo de la tesorería. Imagínense, todos confiaban en él. Un denario equivalía a un día de trabajo. Mateo 22 me dice eso. Y él hizo algo muy humano, ¿no creen ustedes? A ver, tengo esto, si voy acá, Señor, ni una mordidita les va a alcanzar a cada uno. Y muchas veces tú y yo hacemos eso. Pero las matemáticas del hombre no son las matemáticas de Dios. Felipe razonó bien, humanamente,
pero no puso atención en las palabras del Señor. El Señor ya había dicho que los iba a alimentar y que ellos los iban a alimentar. Él pensó muy humanamente hasta aquí. A veces tú y yo tenemos que levantar la cara y pensar más espiritual. Y no quedarnos con lo que la razón nos está diciendo, porque si no, vamos a terminar frustrados. 200 denarios. No, pues no era suficiente. Ellos tenían que aprender lo que nos dice Mateo 19:26. Lo que para los hombres es imposible, para con Dios es posible. Tú y yo tenemos que aprender esa lección. El Señor ya dijo que los va a alimentar y lo va a cumplir, porque Él cumple todo lo que dice. Nosotros creemos en un Dios que es fiel. Números 23:19 me dice que Dios cumple lo que dice y no hay quien vaya a interrumpir sus planes. Les está preguntando porque quiere que su fe crezca. Ellos subestimaron el poder de Dios a pesar de que eran testigos de todos los milagros que habían pasado. Ya había pasado tiempo, ya habían estado con Él, ya habían visto los milagros y aún así subestimaron el poder del Señor. ¿Cuántas veces tú y yo seguimos subestimando el poder de Dios? ¿De cuántas no nos ha sacado el Señor y seguimos diciendo, Señor, 200 denarios como que no alcanza? Señor, yo no creo que tú puedas con este problema en mi familia. Señor, yo no creo que me puedas ayudar en mi matrimonio. Señor, yo no creo que me puedas ayudar en mis estudios. Señor, esta relación es muy tóxica. No creo que tú tengas el poder para hacer algo. Señor, estos problemas económicos que tengo son tantos que 200 denarios, pues no creo. Mira, acuérdate que Dios todo lo puede. Todo lo puede. No subestimes el poder de Dios. Versículo número 8. Bueno, pues Felipe no tuvo la solución, pero hay otro que quiere también participar en la plática y este es Andrés. Y Andrés es uno de los personajes favoritos de mi esposa. Van a ver por qué. Miren, versículo número 8. Uno de sus discípulos, Andrés, me dice que estaban ahí los discípulos, pero Andrés da un paso al frente. ¿Y quién era Andrés? Hermano de Simón Pedro. Versículo número 9. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Andrés está contestando una pregunta que hizo el Señor Jesucristo acerca de cuánto alimento se tenía. Marcos 6:38 me dice eso. Él dice, hey, aquí está un muchacho. ¿Y saben por qué Andrés es uno de los personajes favoritos de mi esposa, bíblicos? Porque cuando ustedes leen de Andrés, siempre va a llevar a alguien al Señor. Si se acuerdan, ustedes ahí en Juan 1:40-42, llevó a su hermano. Aquí está llevando al muchacho y en Juan 12:20-22 va a llevar a unos gentiles. Es una persona que se presenta como alguien que siempre está hablando, llevando personas al Señor Jesucristo. Y qué bonito, ¿verdad? Que se dijera eso de nosotros. Oye, Juan, el que siempre está llevando gente a los pies del Señor, ese mero. Aquí hay un problema. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Cuando ustedes leen panes de cebada, no piensen que eran como los panes que nosotros comemos, all grain y todo eso. No era así. De hecho, era como un tipo tortilla o pita. Está diciendo de ese tipo de pan. Y no solo eso, nos está diciendo pececillos chiquitos. No era ni siquiera un salmón o qué sé yo, uno grandote. Pero me llama la atención que este muchacho estuvo dispuesto a poner lo poco que tenía en manos de ellos.
Cuando usted está dispuesto a dar al Señor, seguramente el Señor le bendecirá aún más. ¿Por qué? Porque al final este muchachito comería y estaría bien satisfecho. Aquí había un problema muy grande. Y es el mismo problema que nos encontramos en la humanidad. Hay una enorme necesidad. Voltea a tu alrededor. Hay una enorme necesidad. El mundo se está cayendo a pedazos. Y los recursos son muy pocos. Muy pocos. Y tristemente hay personas que no quieren poner lo poco en las manos del Señor. Sus recursos, sus habilidades, qué sé yo. Necesitamos personas como Isaías. Isaías 6:8 le dice al Señor: hey Señor, heme aquí, envíame a mí. No te subestimes. A lo mejor tú dices: hey, yo no puedo hablar como ese hermano. Yo no tengo el valor como ese hermano de testificar. O yo no tengo la habilidad de aquella persona. Mira, llévalo tú a las manos del Señor. Y seguramente Él hará cosas grandes con eso. Porque no confiarás en ti, sino en Él. Ve a través de la historia. Literalmente, 12 hombres voltearon el mundo de cabeza. 12 hombres. Pero se necesita aquellos que dicen: hey, heme aquí, envíame a mí. Lo poco en manos de Dios es mucho. Es muchísimo. Versículo número 11. Versículo número 10, gracias. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en el lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. De ahí es donde más o menos calculamos nosotros que había entre 15,000 y 20,000, si no es que más. Los otros evangelistas nos dicen que los acostaron en grupos de 50 y 100. Está raro eso, ¿no? Señor, les vamos a dar de comer. ¿Para qué nos pides acostarlos? ¿Cuál es el propósito? En aquella época al decir acostado no quiere decir que estaban totalmente, sino que más o menos tomaban la posición para comer. Pero me llama mucho la atención esto, que los discípulos obedecieron. No se ve aquí en ninguno de los evangelistas que cuestionaran al Señor. Simplemente ellos reciben una orden y empiezan a obedecer. Si fuera uno de mis niños, aún yo Señor, una pregunta. Antes de ir para allá, ¿por qué grupos de 50? ¿Por qué grupos de 100? ¿Por qué recostarlos? Yo no veo la comida, ¿de dónde la vas a sacar? Pero los discípulos no. Ellos obedecieron. Y nos dice ahí que había mucha hierba en el lugar. Eso me enseña que era como marzo o abril, más o menos. Y empezaron a acostar a las personas. Versículo número 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Hay películas que enseñan que el Señor oró y la montaña de pan ahí y la montaña de peces ahí. Eso no es lo que me dice la Biblia. Aquí yo pienso que todavía no sucede el milagro. El Señor simplemente está orando y empieza. Eso que tiene, lo reparte. Es lo que yo alcanzo a ver aquí. Jesús, fiel a su costumbre, dio gracias por los alimentos. Mateo 14:19 nos enseña que el Señor daba gracias. Pero está dando gracias por unos pececillos y unos panecillos. ¿Qué es eso? Eso es muy poco. Eso es muy poco. Mira, a lo mejor tú no tienes lo que quieres o lo que en este momento necesitas, pero dale gracias a Dios por eso poco. Dale gracias a Dios por eso poco.
Porque un corazón agradecido ante Dios vale mucho. No importa que sea mucho o poco, lo que importa es ser agradecido con el Señor. ¿Y quién dice que el día de mañana tú vas a tener en abundancia? Señor, gracias por estos frijolitos con cebolla, cilantro. Vale, gracias a Dios. Si supieras que tienen un montón de potasio y todas las propiedades, eso poco que tienes, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Y qué hace el Señor? Lo reparte entre los discípulos. A cada uno le está dando. Eso poco y ordinario que tú tienes en las manos del Señor se convierte en algo extraordinario. En algo extraordinario. Dale tu tiempo, talentos, recursos. Dedícale al Señor eso que tienes y vas a ver cómo te va a sorprender. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los discípulos obedecieron. Pero ellos iban y quizá repartían y regresaban y se les daba más y más y más y más. ¿Qué me enseña esto? Que primero es la obediencia y luego la bendición. Eso es claro. Primero la obediencia y luego la bendición. Los discípulos obedecieron varias cosas que a la lógica humana no hacían coherencia, pero ellos obedecieron. Primero es la obediencia de fe y luego la bendición de parte de Dios en tu vida. Bienaventurado seréis si esto hacéis. Juan 13:17. ¿Quieres que Dios restaure tu vida? Primero obedece. ¿Quieres servir a Dios grandemente? Primero obedece. ¿Quieres que te ayude en esa situación económica? Primero obedece. ¿Quieres que te ayude en ese trabajo? Primero obedece. Primero es la obediencia y después la bendición. La bendición. Jesús pudo alimentar a la multitud de una manera diferente, pero no lo hizo así. Miren, yo leo en la Biblia que antes mandó maná del cielo. Codornices. Es más, usó cuervos para alimentar a Elías. ¿Se acuerdan? O simplemente si el Señor ha dicho la palabra, todos se quedan sin hambre. ¿Verdad? Pero no lo hizo así porque estaba capacitando a sus discípulos y quería que la gente viera que Él era el Mesías. En ocasiones, Dios te hará pasar por situaciones un poco complicadas para que aprendas a obedecerle, a confiar en Él y así llegues a madurar. Si Dios dice la palabra, hace lo que tú necesitas, pero a veces tienes que pasar por un proceso. A veces tienes que pasar por tu desierto para que entiendas quién es Dios. Versículo número 12. Y cuando comieron un poco de alimento, dijo a sus discípulos. ¿Cuando se hubieron qué? La gente comió cuanto quiso. Se saciaron. El Señor les dio abundantemente. Los 4 evangelistas dan testimonio de que ellos comieron muy bien. Nadie se quedó con hambre. Los alimentó físicamente, pero el alimento espiritual era mejor. Seguramente esta gente se debió haber preguntado, ¿de dónde salió tanta comida? Deberíamos de haber visto nosotros pilas y pilas, montañas de comida, qué sé yo. Ellos debieron haber pensado en eso. Con eso debieron de haber visto que Jesús era Dios, su deidad. ¿Por qué? Miren que Jesús está creando algo de la nada. Y solo Dios puede hacer eso. Ellos están comiendo un pez que nunca tocó el agua. Ellos están comiendo un pan de un grano que nunca tocó la tierra. Solo Dios puede hacer eso. Ellos tenían que darse cuenta que ante ellos estaba Dios y que ese Dios requería obediencia y que ese Dios requería fe. Pero tristemente,
Ellos se quedaron abrazando el milagro. No te quedes abrazando las bendiciones, mejor ve al Dios de las bendiciones. Los discípulos aprendieron lecciones bien importantes que tú y yo tenemos que aprender. Ellos aprendieron que ellos eran responsables de alimentar a las personas. Lucas 9:13, lo leímos, cuando el Señor Jesucristo les dice, hey, ustedes aliméntenlos. Tú eres responsable de alimentar a aquellos que están cerca de ti. A veces queremos que el pastor haga todo, pero no funciona así. Si yo voy y le digo al pastor, pastor, evangeliza a esta persona que conocí. Va a decir el pastor, oye, pues por algo te la puso el Señor a ti. Evangelízala tú, aliméntala tú. No estoy capacitado, pues capacítate, mijo. Es nuestra responsabilidad alimentar a los que están cerca de nosotros. Por algo el Señor nos los puso ahí. El Señor les dijo, hey, denles ustedes de comer. Ellos debieron aprender que eran incapaces de realizar esta tarea en sus fuerzas. Era una tarea muy grande. Leímos en Juan 6:7. En tus fuerzas tú no vas a poder hacer nada. Necesitas confiar en Dios y dar un paso de fe. A veces, cuando queremos hacer en nuestras fuerzas, nos enfocamos a las limitaciones y terminamos no haciendo nada. Pero si damos un paso de fe y confiamos en Dios, seguramente Él bendecirá ese esfuerzo que queremos hacer para su honra y para su gloria. Otra cosa que se debía de aprender aquí. ¿De dónde salió ese alimento? Del Señor, del cielo, podemos decirlo. ¿Y ese alimento a quién pasó? A los discípulos. ¿Y ese alimento a quién pasó? A la multitud. No alimentes con tu alimento. Alimenta con el alimento del Señor. Alimenta con la palabra del Señor. Lo que va a transformar el corazón de aquella persona es la palabra de Dios. No alimentes con tu alimento, porque no será muy bueno, no tendrá los nutrientes, no tendrá todo lo que se necesita. Alimenta con el alimento que te da el Señor. Otra cosa que ellos están aprendiendo aquí, lo vimos en el versículo número 9, que lo poco en las manos del Señor es mucho. Eso poco que tú tienes en las manos del Señor es mucho. Y eso poco que tú tienes, nadie lo tiene, porque tú lo tienes. Ponlo en las manos del Señor. Y la lección también que ellos aprendieron, que cuando obedeces al Señor, grandes cosas pasan. Cuando confías en el Señor y obedeces sin argumentar, grandes cosas pasan. Grandes cosas pasan. Estos discípulos estaban siendo capacitados porque más adelante ellos iban a estar al frente y iban a voltear el mundo de cabeza. La Biblia dice en el versículo número 13, bueno, el Señor Jesús les dice en el 12, recoger los pedazos que sobraron. Era costumbre que si sobraba algo más grande que una aceituna se tenía que guardar. Eso también me da una lección. Es claro que ellos estaban saciados ahorita, pero ellos iban a volver a tener hambre. No desperdicies nada que venga de Dios. Quizá la lección que ahorita estás recibiendo, ahorita no es de mucho beneficio. Atesórala. No la desperdicies. No la tires, porque el día de mañana quizás vas a tener hambre y te va a ser de bendición. Dice el Señor, para que no se pierda o no se desperdicie nada. No desperdicies nada que venga de Dios. Versículo número 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. ¿Por qué 12 cestas? Porque pues yo creo que los discípulos, cada uno consiguió ahí una cesta y era donde el Señor les daba.
Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ellos comieron muy bien. Versículo 14. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Exactamente. Lo entendieron, lo comprendieron. Este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Se acuerdan? Juan 1:21, cuando estudiamos Juan 1:21, le preguntaron a Juan el Bautista: dinos si tú eres el profeta. Y el Juan Bautista le dijo: no, yo no soy el profeta. Deuteronomio 18, 15 al 18, me dice que el Señor Dios había prometido un profeta que vendría del tipo de Moisés. Y sí, ellos están en lo correcto. El Señor Jesucristo es ese profeta. Así lo indicó Pedro, Hechos 3, 22 al 23. Lo entendieron bien ellos. También Esteban lo afirmó, Hechos 7:37, que él era el profeta que había de venir. Y hasta aquí pensaríamos nosotros: ya está, van a recibir al Señor Jesús como el Mesías. Todo parece indicar que lo van a recibir como el Mesías, pero vamos a ver más adelante que tristemente solo lo querían para que el Señor los alimentara físicamente. Mira lo que dice el versículo 26, Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sabes? Me buscas por conveniencia. Yo lo sé. No me buscaste por las señales. Yo te quería enseñar que yo era el Mesías y que yo quería darte vida eterna y perdón de pecados, pero me buscas por conveniencia. Ellos no querían la comida que no perece. Mira lo que dice el versículo 27. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios. Ellos no estaban interesados en ese tipo de comida. Y ellos despreciaron el pan de vida. El versículo 35 dice que el Señor Jesucristo es el pan de vida. Su conclusión sobre el profeta fue incorrecto. Limitaron al profeta a este mundo. No desprecies la vida abundante que está en el Señor Jesús por los deleites de este mundo nada más. Porque este mundo pasa y sus deleites. Versículo número 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Fíjense, estas personas iban a venir, como dice el hermano, iban a regresar y se iban a apoderar de él. ¿Qué quiere decir? Que lo iban a forzar. Esta frase me indica que lo iban a secuestrar. Ellos pensaban que era salud, como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Y ya todo lo que querían. Pero, ¿saben? El Señor Jesucristo no vino aquí a cumplir caprichos, y por eso el Señor Jesucristo se retira. Ellos querían hacerle rey. El Señor Jesucristo no estaba interesado en el reino de este mundo. Ellos no comprendieron y vieron que Jesús quería darles algo más. ¿Y qué hace el Señor? Se retira. Se retira, y cuando Él se retira, ¿qué pasa con esta multitud? Tristemente desilusionadas. Mateo 14:23 me dice que se dispersaron. ¿Ya? Se fue cada uno por su lugar.
El Señor Jesús no estaba interesado en la aprobación del hombre. No busques al Señor Jesús por lo que te puede dar, porque al final te vas a desilusionar grandemente. Mira, ¿qué vimos hoy? Debes seguir al Señor Jesús con las razones correctas. Debes de seguir a Jesús porque Él es Dios. Lo vimos al principio. Nosotros respetamos a los padres porque son los padres simplemente. Hay que seguir a Dios, al Señor Jesús, porque Él es Dios. Es digno simplemente por el hecho de que Él es Dios. Y aunque no te diera lo que tú quieres, Él sigue siendo Dios y sigue siendo digno de todo respeto. Debes de seguir a Jesús porque Él te hará madurar. No te va a hacer feliz. No creas eso, te hará madurar. Él le preguntó a sus discípulos, ¿para qué? Para probarlos. Para probarlos. Sigue al Señor Jesús porque te va a alimentar totalmente. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Los alimentó físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Te alimenta totalmente. Pero sabes, debes de seguir al Señor Jesús porque Él es el Salvador prometido. Ellos lo vieron, ellos dijeron, este es el Mesías. Este es. Están en lo correcto, pero no lo quisieron recibir como Mesías. No sigas a Jesús incorrectamente. No lo sigas porque cubre tus necesidades. No. La multitud siguió a Jesús porque los sanaba y porque los alimentaba y se hartaron. No sigas a Jesús porque te satisface en esta vida. La multitud quería hacer al Señor Jesús rey para que les quitara el yugo de Roma y para que, oye, ¿quién me va a alimentar así de a gratis y tan fácil? Esas son razones incorrectas. Y si tú lo haces al final, vas a sufrir una tremenda desilusión. Síguelo por las razones correctas. Piensa. ¿Qué fue lo que te motivó esta mañana a venir a la iglesia? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué tienes en tu poder que sabes que debes de poner en manos del Señor para ser usado grandemente? Este muchacho pues, dio los pececillos y el Señor los usó grandemente, pero ¿tú qué tienes en tu poder? ¿Estás alimentando a los que te rodean espiritualmente como el Señor te lo pide? Jesús le dijo a sus discípulos que ellos llevaran el alimento a la gente. ¿Estás alimentando a los que te rodean como el Señor te lo pide? Ya hablamos ahí que nuestros hijos son nuestra responsabilidad, no la del pastor o los maestros de escuela dominical. ¿Lo estás haciendo? Si el Señor no cumpliera tus deseos, ¿le seguirías siendo fiel? Jesús no iba a dejar que lo hicieran rey. Piénsalo bien, porque seguramente se te están viniendo a la mente ciertas cosas que tú y yo, ay Señor, eso me dolería mucho. Si el Señor no cumpliera tu deseo, ¿le seguirías siendo fiel? Vale la pena. Miren, todas estas personas volvieron a tener hambre. Pero vamos a ver más adelante que el Señor es el pan de vida que sacia eternamente. Eternamente. Vamos a despedirnos con oración y luego vamos a entrar a nuestro canto.